porque más allá de que es buena la competencia política, también es buena la colaboración y la cooperación, sobre todo en momentos como estos, Jorge. Ahora, doctor, con todo respeto, es bueno que se pueda discutir de política, es cierto, pero ¿cómo discutimos cuando el nivel de la discusión llega a los niveles que lo puso Macri el fin de semana en La Nación, o a donde nos llevó el propio Mario Negri o Cornejo, por ejemplo? No, eso sí, miren, yo le voy a decir una cosa, y esto no es nuevo, Jorge, no es nuevo, lo que pasa es que nosotros nos olvidamos. ¿Qué dijeron en Cambiemos después de perder las PASO? Que había habido fraude, algunos decían, ¿no? Me acuerdo que decían, no creerán que María Eugenia Vidal en serio perdió las elecciones, solamente este resultado se puede dar porque hubo fraude, y a los pocos días, en el marco de denuncia de fraude, convocaban a la Plaza de Mayo para defender la República y la democracia. Eso no es un comportamiento republicano. No están solo los oficialismos obligados a ser republicanos, en la oposición también. Poco tiempo después salieron a decir que el gobierno pretendía la suma del poder público con la ley de emergencia, la misma ley que había aplicado el PRO hasta el año 2018, inclusive. Después dijeron que el marxista Kicillof se quería quedar con los bienes de la clase media, que el gobierno había abierto las puertas de las cárceles para liberar a los delincuentes para que salieran a saquear a la Argentina. Algunos referentes de Cambiemos fueron confirmantes de un documento que decía que la democracia estaba en riesgo como no lo había estado nunca desde 1983. Y comparaban la reivindicación de la presencia del Estado en la economía con la hora de la espada, que comparaban las cuarentenas con la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional. Al poco tiempo después acusaban al gobierno de complicidad con un crimen que se había producido en Santa Cruz. Después se descubrió que era un hecho policial, pero sin embargo nadie dijo nada. Después dicen que la libertad de prensa está amenazada. Esos no son comportamientos republicanos. La competencia está bien, dura y con firmeza, pero sin mentir, sin tergiversar, sin contaminar el debate público, sin sembrar odio, sin sembrar desaliento, sin sembrar sospechas, sin atribuir siempre malas intenciones al adversario. Nos va a ir mal, se lo digo a los argentinos, no Jorge, a los argentinos nos va a ir mal si nosotros nos asumimos actitudes exigentes con relación a nuestra dirigencia. Tal cual. Pero yo tengo que ir un poco más lejos que eso, doctor, si me lo permite. Yo estoy sintiendo que hay un cierto sector del poder, no solo político, sino económico, que está yendo por aquellos que tienen el control de las armas otorgadas por el Estado. Por ejemplo, la policía. Nadie discute la reivindicación salarial. La reivindicación era importante, era necesaria y era urgente. Uno no puede discutir eso. Pero sí podemos discutir el momento y la forma del reclamo. A mí eso me preocupa, doctor, discúlpeme, pero eso, sumado a las marchas chiquitas de cada domingo y a la gota tras gota que van formando un caldo social, me da como cierto temor, doctor. Sí, pero yo creo que tenemos cierto reaseguro. Los golpes militares existieron, aunque ahora no se trataría de la misma patología, que alude usted, Jorge, pero los golpes militares existieron porque se daban dos condiciones al mismo tiempo. Por un lado, Fuerzas Armadas que tenían ningún respeto, que no tenían ningún respeto por los valores de la democracia, y por otro lado una sociedad que tampoco tenía demasiado respeto por los valores de la democracia. Si alguna de estas dos condiciones no hubiera existido, los golpes no hubieran podido existir en Argentina. Bueno, hoy ninguna de esas dos condiciones se dan, y la sociedad tiene una fuerte convicción acerca de que, bueno, la democracia puede tener muchísimos déficits y es corregible, pero hay algo que es intrínsecamente perverso, intrínsecamente corrupto e intrínsecamente injusto, que son las dictaduras militares. No hay espacio para una dictadura o para un golpe de Estado, por lo menos a la manera tradicional. Tenemos que tratar de evitar que se produzcan acciones destituyentes que generen crisis de gobernabilidad, y la sociedad tiene que estar muy atenta. Hay algunos, no digo todos, en la oposición que están un poco ansiosos. Por lo pronto quieren que el gobierno aplique políticas que no son las que se comprometió a aplicar en la campaña, sino que quieren que aplique las políticas que se comprometió a aplicar Cambiemos en la campaña, ¿no? Es una nueva teoría democrática. El que gana las elecciones tiene que aplicar las políticas que quiere
que se aplique en el que las perdió. Y hay algunos otros que están tratando de generar esas condiciones, desacreditando al gobierno, para, bueno, son los del club del helicóptero que tantas veces se han mencionado, ¿no? En ese sentido tenemos que reconocer que algunos dirigentes de Cambiemos, bueno, con esa denominación encontraron una manera gráfica de designar a los que quieren que las elecciones se hagan antes de tiempo. Pero ahí también tenemos que tener en cuenta un detalle. Los mismos poderes que hoy lo presionan a Alberto fueron los que presionaron a su padre por allá por fines de los 80. Mire, son los mismos poderes de la misma gente, ¿no? Sí. En todos los países del mundo, las élites económicas, los grupos económicos, los poderes de derecha, los poderes ideológicos, culturales, sociales, algunos intelectuales, presionan a los gobiernos para que hagan lo que ellos quieren. Y los gobiernos tienen que resistir para tratar de defender el interés general. Eso va a ocurrir siempre. Lo que necesitamos nosotros es que haya una sociedad que sea consciente de que con las recetas que se han probado ya en distintos momentos de la historia argentina, y no solo en la Argentina, sino en el mundo, las llamadas recetas neoliberales, aquellas que delegan el funcionamiento de la economía en el mercado, y aquellas que delegan muchísimas de las funciones de Estado en el sector privado, no se resuelven los problemas, al contrario, se complican. Ahora, hay muchos sectores en la derecha que no tienen paciencia, que creen que no son democráticos los gobiernos, que no hacen lo que ellos quieren. Consideran que no tiene vocación de diálogo un gobierno si no hace lo que ellos quieren. Es una extraña tesis política que pretenden que la asumamos todos, y al contrario, nosotros tenemos que tratar de combatirla y lograr que la sociedad sea consciente de que, bueno, las recetas que le convienen a determinados sectores económicos muy poderosos no siempre son las que le convienen a los argentinos, y tenemos que decidir nosotros, las mayorías, cuáles son las políticas que nos gusta que se apliquen, ¿no? Ahora ahí lo combino o lo convido a otra lectura política. Hace algunos meses, ya años podríamos decir, el año pasado fue, el doctor Sapia, Casella y Freddy Storani me dijeron, se viene una refundación de una línea interna del radicalismo. Eso todavía no lo veo. ¿Usted tendrá la posibilidad o las ganas de intentar una nueva línea dentro del radicalismo? Yo tengo no una nueva línea, rescatar la razón de ser, el significado, la historia de nuestro partido, claro. Hay otros amigos que, bueno, creen que esto no es posible. Yo creo que vale la pena intentarlo. Hay algunos que, a pesar de las actitudes o las críticas que han planteado con relación a Cambiemos, sostienen la necesidad de continuar en Cambiemos. Yo creo que es necesario que el partido se reúna con fuerzas que piensan parecido, no con fuerzas que piensan distinto. Pero bueno, vamos a ver, vamos a pelear por eso. Son muchos más que los que creen en general, los que leen algunos medios, los que están muy disconformes con lo que está haciendo la Unión Cívica Radical. Algunos radicales ni se enteran, porque hablan solamente entre ellos, hablan con los que piensan igual, hablan siempre con los que coinciden, leen siempre a los que coinciden con ellos, y esa es la peor que le puede pasar a un político, porque se desconecta de la realidad. Bueno, y ya van a ver que la realidad otra vez les va a demostrar que la sociedad no quiere solamente una fuerza en la oposición que esté criticando, que hagan alguna propuesta. Se han pasado estos 8 meses, que son excepcionales, 8 meses en los que el gobierno no ha podido aplicar su plan de gobierno por la pandemia, porque cayó una bomba y hubo que diseñar un plan de emergencia para atender precisamente la pandemia que ha hecho estragos en todas las economías del mundo. Y desde la oposición no han hecho otra cosa que criticar, ni una sola propuesta. Todas han sido críticas, atribución de intenciones ridículas o perversas, y no hay una sola propuesta. No hemos escuchado de la oposición, de la que se opone a lo que se ha hecho durante estos 8 meses, una propuesta que nos permita saber de qué manera ellos podrían haber arreglado en 8 meses lo que no fueron capaces de arreglar en 4 años sin pandemia. ¿Le puedo proponer un juego? Sí, porque mire, me pasó algo muy raro. Sí. Muy raro, el viernes me pasó algo muy raro. Lo tenía el intendente Pose para sacarlo al aire a las 5:30 de la tarde, y de repente, estando al aire, 5:35 me dicen que la nota no se da.
digo, bueno, tendrá una reunión, pasará algo. Nos comunicamos hoy con el intendente Posse, radical, recordémoslo, Gustavo Posse, cercano a Mauricio Macri, y le propusimos hoy hacer la entrevista. Y dijo que por el momento no va a hablar con nosotros. Yo digo, si tanto... Por eso me llamaron a mí, Jorge, porque se quedaron... No, doctor, no, usted estaba para dar las dos perfiles radicales. La idea era dar los dos perfiles radicales. La idea era tenerlo a usted y tenerlo a Posse también para dar los dos perfiles. Broma, Jorge, no. Sí, pero perdón, no sé por qué se habrá suspendido, no lo sé, yo no me meto en la interna de la provincia. Me quedé pensando en esto, un radicalismo que no discute, que no debate democráticamente, ¿es el radicalismo de Alfonsín? No solamente no es el radicalismo de Alfonsín un radicalismo que no discute, el radicalismo, las políticas que se aplicaron, que se avalaron, se apoyaron, se consintieron desde el 2015 al 2019, no son las políticas del radicalismo. Algunos me dicen a mí, no sé si ya lo dije, porque he estado hablando con tantas radios y casi seguida, ¿no? He tenido reportajes seguidos. Algunos me dicen a mí, chicaneando, cuando hablo por Zoom o me mandan a decir a través de los medios, si yo tengo el radicalómetro. No, yo no lo tengo el radicalómetro, Jorge, tampoco lo tiene Sanz, menos todavía, tampoco lo tiene Cornejo, ni lo tiene Negri, no lo tiene nadie individualmente el radicalómetro. ¿Sabe quién lo tiene, Jorge? La historia, a eso no lo pueden negar. Si bien es cierto que todos los partidos han sufrido desviaciones, también el peronismo en la década del 90, pero luego se hacen las rectificaciones. Bueno, y el radicalismo tiene una historia. Bueno, ¿y sabe quién tiene el radicalómetro? Esos hombres a los que todos los radicales les van a hacer homenajes. Los hombres más homenajeados del partido son los que tienen el radicalómetro, porque esos hombres son homenajeados porque encarnan mejor que otros las ideas del partido. Irigoyen, Levenson, Larralde, Ilia, Alfonsín, esos tienen el radicalómetro. Bueno, y desde el punto de vista del radicalómetro de estas referencias del partido, lo que se hizo en los últimos 4 años, en los años de gestión del PRO, nada tiene que ver con las ideas que esos hombres representaban. La verdad es así, y a mí que no me lo digan, porque yo fui 8 años diputado, nunca entré con Cambiemos yo, 8 años, y yo sé cuáles eran las cosas que nosotros decíamos que no había que hacer. Muchas de las cosas que nosotros decíamos que no había que hacer fueron las que después hizo el PRO y nosotros avalamos. Por ejemplo, para no entrar en discusiones más sofisticadas, designar jueces de la Corte por decreto para nosotros era algo que era pecado, digamos. Pecado desde el punto de vista republicano. Sin embargo, lo avalamos en el año 2016, la designación de jueces de la Corte por decreto. ¿Qué les vamos a hacer? Yo no valé. Doctor, ¿cómo se vuelve de este momento del radicalismo a refundar los valores de un partido tan importante como la UCR? Con paciencia y con coherencia. Ustedes lo llaman Sapia, llámenlo un día también a Dante Rossi. Yo le voy a dar para que vea que hay muchos más radicales. Dante Rossi es un diputado provincial de Córdoba también. Hay muchos más radicales que los que uno cree, trabajando en el sur, por ejemplo. Bueno, yo le voy a pasar nombres si quiere para que los pueda llamar y escuchar otras voces del radicalismo. ¿Cómo se recuperó el peronismo después de la década del 90? Se recuperó el peronismo porque se encontró con sus mejores tradiciones, reconoció sus errores y se dispuso a repararlos. Si nosotros hacemos lo mismo, no inmediatamente, pero con el tiempo, en la medida que demostremos que las rectificaciones son sinceras, la sociedad nos va a acompañar. ¿Alberto es una buena amalgama entre una buena parte de lo sensato del radicalismo y una buena parte de lo sensato del peronismo? Yo no quiero hablar de radicalismo sensato e insensato, ni de peronismo sensato e insensato. Yo creo que entre radicales y peronistas existen muchas afinidades. Hemos tenido diferencias en determinado momento de la historia y a partir de determinados contextos nacionales e internacionales muy particulares, pero en términos económicos y sociales, en términos de los sectores sociales que queríamos defender,
con desviaciones todos en algún otro momento, ¿no? Y en términos del rol que creemos que debe cumplir el Estado en la economía, en términos del tipo de relaciones económicas y comerciales que creemos que debe tener el país con el resto del mundo, bueno, en términos de la idea acerca de la estructura productiva que necesita el país, industrializar la Argentina, en estas cosas tenemos muchas coincidencias que no tenemos con el PRO. El PRO defiende un país económicamente primarizado, defiende la apertura económica, cuestiona el rol del Estado. Para el PRO seguramente lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país es no meterse con ella, meterse lo menos posible. Para el PRO la justicia social supone una interferencia en la economía que termina produciendo más daños que beneficios. Bueno, es más fácil acordar en muchos terrenos con el peronismo que con el PRO. Sin embargo, nosotros nos hemos aliado con el PRO. No digo que teníamos que aliarnos con el peronismo, digo que nosotros tendríamos que haber alternado en el poder radicales y peronistas, y en los terrenos en los que coincidimos haber hecho acuerdos civilizados y que después decida la sociedad quién tiene que gobernar. Pero bueno, creamos un partido conservador de derecha que ahora sí es competitivo electoralmente, y veremos si podemos hacer algo para que por lo menos la Unión Cívica Radical vuelva a ser la institución que los trabajadores, la clase media, los pequeños y medianos comerciantes, los jubilados vean como un compañera de ruta, ¿no? Estaría muy contento con todos los radicales porque los quiero mucho, hay algunos que los quiero más, sobre todo los que tuvieron mayor nivel de autonomía, más independencia y se animaron un poco más en los últimos años. Los quiero más, pero para mí la cuestión no es personal. Yo no tengo en términos personales nada con nadie. Para mí es una cuestión de concepciones, de proyectos, de ideas. Bueno, en ese sentido es lo que me mortifica de la Unión Cívica Radical, que no veo que, bueno, que haya, después de la derrota electoral, por lo menos dado un paso en el sentido de la rectificación de los rumbos. Ha actuado como si todo hubiera salido bárbaro, ¿no? Como si hubiéramos ganado las elecciones porque había bajado la inflación, había disminuido la pobreza, había crecido la economía, todo, nada de eso había ocurrido, ¿no? Discúlpeme, doctor, pero ¿usted está seguro que para los intereses de algunos no le salió bárbaro? Bueno, yo creo que ni siquiera, miren, no, yo creo que la partitura era mala desde el punto de vista de los intereses populares, pero creo que además, y podía ser buena para algunos sectores de la economía, pero no la ejecutaron bien tampoco, así que ni siquiera los que deberían beneficiarse con las filosofías que inspiraban la gestión del PRO pudieron hacerlo porque fue muy mal ejecutada. Algunos creían que gobernar era muy fácil, que era tan fácil como manejar una empresa, que si alguien se había manejado bien en una empresa tenía que manejarse bien en el gobierno. Bueno, la historia ha demostrado que no. Llegó el momento en el que los que nunca habían hecho política, llegó el momento en que los que creían que la culpa de todo lo tenían los políticos porque eran inútiles, ignorantes, incompetentes y algunos corruptos, llegó el momento en que gobernaran los que nunca en su vida se habían dedicado a la política y habían manejado empresas y con éxito. Y así nos fue. Así nos fue, ¿no? Espero que la sociedad aprenda. Espero que la sociedad aprenda, que no crean que es como creer que una persona, porque es exitoso en una empresa, tiene que ser exitoso en política. Puede ser, pero no necesariamente. No es que si acreditó tener éxito en una empresa, tiene que también manejarse bien en términos como gobernante. Porque es como creer que una persona que juega bien a la pelota paleta tiene que jugar bien al fútbol. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Puede ser que juegue bien a las dos cosas, puede ser, pero se necesitan condiciones muy diferentes para una cosa y para la otra. Bueno, doctor, le agradezco mucho el tiempo. Como siempre es una masterclass la que nos da, y se lo digo cada vez que hablamos. Le mando un abrazo a usted, un beso grande a su mujer. Gracias por estar siempre. Cierre como usted quiera, doctor, el aire es suyo. Acá la tengo dictándome y le manda un abrazo, Jorge. Gracias. Chao. Abrazo grande, un placer, doctor, de verdad. Chao, gracias, chao, de verdad. Chao. Bueno, Bianchi, ¿qué te puedo decir? Empezamos por Macri y terminamos con el gusto de Alfonsín y de Néstor, Bianchi. Sí,
cuántas cosas como sí, cuántas cosas como sí, cuántas cosas como sí, cuántas